Hola, ¿cómo están? Viendo muchas caras conocidas, ¿cierto? Gracias a mis compañeras de la división por permitirnos también poder presentar y contarles un poco lo que estamos haciendo. Algunos ya saben porque han participado en nuestras mesas de trabajo, ¿cierto? Lo cual para nosotros ha sido muy satisfactorio como división y como departamento poder eh, ni siquiera volver a trabajar con las organizaciones sociales, sino que dar un inicio de trabajar con las organizaciones sociales. Y ese ha sido un reconocimiento importante que hemos recibido de las mismas organizaciones por un proceso de ostracismo que ha existido permanentemente por la demanda de la población, porque es exponerse mucho, porque cómo vamos a trabajar, etcétera. Y en realidad sí se puede trabajar, esto requiere de voluntad de ambas partes, ¿cierto? Y también de sentar las bases y los acuerdos hasta dónde podemos llegar en el desarrollo de un trabajo o cómo lo podemos hacer. En ese contexto, y respondiendo a normativas internacionales que se ha ido trabajando con el tiempo, pero no se ha logrado concretar, ¿cierto? O con una factibilidad de ejecución que sea visible o que las personas lo sientan como ejecutado, sino que más bien ha sido dentro de procesos de rectoría, de desarrollo de documentos, ¿cierto? De sentar bases, pero que no han tenido el impacto necesario en la atención en salud, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que es una línea de la que vamos a hablar ahora. En ese contexto es que el departamento y dentro de del programa de gobierno también, y eso también nos permitió tener mucho más espacio de maniobra, era cómo mejoramos la salud de las personas con discapacidad. Partiendo de la base que sabemos que tienen una condición de salud ¿cierto? Que genera limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, pero que aún así la atención en salud que reciben, y esto es hablando de acciones de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, de cuidados paliativos, no responde a los requerimientos que cada persona tiene. Y ahí cuando yo le contaba a la PAME, siempre me ha causado mucho ruido cuando hablamos de la humanización de la atención en salud, porque es de perogrullo, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo yo voy a cuestionar si la atención en salud es humana o no? Entonces, uno empieza a reflexionar y dice, claro, porque no estás logrando responder a la persona. Si respondes al tratamiento, respondes a la acción en salud, pero no estamos respondiendo a los requerimientos de las personas, que no es solamente resolver el problema puntual, sino que es un conjunto de necesidades que tiene esa persona y esa familia. Los modelos de salud que existen, el modelo de salud familiar y comunitaria, tiene un enfoque, ¿cierto? Y un énfasis en eso. Los derechos humanos están plasmados, el enfoque de género está plasmado, pero no se logra concretar y hacer sentir a las personas con discapacidad. Y eso es lo que hemos ido trabajando y levantando con estos trabajos que estamos haciendo. Como título pusimos Diseño de la política de salud inclusiva para personas con discapacidad, y esto fue un trabajo desarrollado durante meses con las organizaciones sociales para levantar qué es lo que íbamos a hacer con este trabajo. ¿Ya? Y vamos a hacer un diagnóstico, perfecto. Hicimos un estudio, ¿cierto? Levantamos con una estrategia importante, con apoyo metodológico. ¿Qué hacemos después? Tenemos el diagnóstico, nosotros somos muy buenos para hacer diagnóstico. O sea, nuestra expertise es hacer diagnóstico, levantar datos y todo, pero después, ¿qué hacemos con esa información y con ese material? Y el diagnóstico tampoco podía quedar solamente con, miren, grupo, este es el resultado, y ahora nosotros como ente rector vamos a tomar esta información y vamos a trabajar en ello. No, había que trabajar en conjunto para ir resolviendo cosas. La próxima. Como es de su conocimiento, una de cada 6 personas, ¿cierto?, en el mundo tiene discapacidad, ¿ya? Eso es una cifra importante versus las cifras que se hablaban antes, ¿ya? Eh, lo cual nos proyecta que esta situación va a ir en aumento, comprenderán, por el envejecimiento de la población, por el aumento de la enfermedad no transmisible y por todo el contexto que ustedes manejan, incluso mejor que yo, ¿cierto? Y en Chile el 17% de la población tiene discapacidad. Son cifras que llaman la atención cuando antes hablábamos de un 2%, después hablábamos de un 10%, ahora de un 17%.
Pero no solamente ese 17, sino que uno de los beneficios que tiene el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, ¿ya?, es que tiene una cantidad de información para hacer análisis y proyectar un trabajo a nivel de política pública muy importante. Y es la oportunidad de poder analizar esos datos y trabajarlos con los territorios, con las comunidades, para empezar a generar soluciones, disminución de barreras, potenciar los facilitadores, etc. Dime. Es que no sé si pasa. Vean, probemos. Sí. Pero cuesta que vuelva. Ahí sí. Ya, el informe mundial sobre la equidad sanitaria para las personas con discapacidad, me imagino que algunos lo han revisado, no voy a leer todo esto por si acaso, solamente mostrar que hay inequidades, refleja cuáles son las inequidades y plantea también propuestas de cómo los estados, partes que son de la OMS, debieran ir mejorando ciertas líneas. Lo que plantea sí, y ha sido un tema importante de discusión siempre, es que no son políticas públicas exclusivas para las personas con discapacidad. Yo no atiendo diferente a una persona con discapacidad. No voy a generar el programa de atención específica para la persona con discapacidad por causa psíquica. No voy a generar, sino es cómo los sistemas de salud incorporan las necesidades y las particularidades de las personas con discapacidad en el sistema, ¿cierto?, en los servicios, en la gobernanza, en el financiamiento, en la estructura. Lo que plantean son muchas líneas de trabajo, pero son las líneas de trabajo que tiene el sistema de salud. No plantea nada nuevo. Si lo que dice es cómo yo incorporo la situación de discapacidad en el análisis, en la resolución, ya identificándolos desde un inicio. Y plantea 40 recomendaciones, ¿ya? Y en general, nosotros la estuvimos revisando, la ministra de Salud tuvo que ir en mayo del año pasado a presentar cómo estaba Chile en esta situación, ¿cierto? Y cuando fuimos revisando y generándole la revisión completa, no estábamos tan bajo en poder ir mejorando. Habían déficit en casi todas, pero en todas había alguna línea de trabajo importante, no solo en rectoría, sino que sin financiamiento, sí en los servicios, en las competencias de los profesionales y los equipos de salud también. Nosotros tenemos una formación bastante de alta competencia, ¿cierto? De alta calidad en la formación de los equipos de salud. Yo no hablo solamente de profesionales, hablo de todos los equipos de salud. Entonces eso también da una proyección de que podríamos ir mejorando y disminuyendo la inequidad. Pero las grandes dificultades que se generan son en los determinantes sociales de la salud, donde el sector salud tiene una línea de trabajo, pero no es la absoluta responsabilidad ni capacidad de resolución. Y eso es lo que hay que ir trabajando. Por más que tú hagas que los CESFAM sean lo más accesibles, ¿cierto?, a la comunidad, aún así la comunidad no logra llegar a los establecimientos de salud. Por ejemplo, les pasa a las personas cuidadoras de la población con dependencia, ya que puede que esté cerca al CESFAM, pero no puede salir de su casa porque no tiene con quién dejar a la persona que cuida. Entonces, plan de trabajo frente a todo lo que se nos venía, ¿ya? Primero, hacer un diagnóstico general, pero con buscar una estrategia que nos permitiera identificar barreras y autoanalizarnos también como institución, como sector salud, más que como ministerio, sino que como sistema sanitario. Luego hacer un proceso participativo y dentro de ese proceso participativo generar una política, pero una política que también no puede ser simplemente sentar bases o palabras de buena crianza o como las leyes que te dicen todo lo que tienes que hacer y pueden pasar muchos años y esa no se hace. La idea es que generara recomendaciones para poder ir avanzando y recomendaciones que tomara, que tiene que tomar un tomador de decisión, ya sea del nivel central, del nivel regional y del nivel local, pero también con una participación activa de la sociedad civil. Para ello, hicimos un proceso de investigación utilizando un instrumento de evaluación de Missing Billion, ya que es una herramienta que te da ciertos indicadores y que miden cómo está la salud inclusiva en los sistemas de salud.
Esta herramienta, cuando nosotros la implementamos, fue en conjunto con una tesista de doctorado de la Universidad de London y Tropical de Salud Pública, y ya habían terminado el pilotaje, entonces nosotros empezamos a utilizarla desde ya porque coincidieron los tiempos y se dieron esas cosas que uno dice cuando son coincidencias, que yo creo que fue que tenía que pasar. Y dentro de los indicadores que tienen, evalúa gobernanza, liderazgo, financiamiento, datos y evidencia. Cada uno de esos tiene sus propios indicadores, y dentro de esas también está autonomía y conciencia, asequibilidad, recursos humanos, establecimientos de salud, servicios de rehabilitación y ayudas técnicas. No les voy a mostrar el estudio completo, lo tenemos sí, si lo necesitan para compartirlo, y el resultado es que tenemos un 58% ya de que el sistema de salud sí es inclusivo. ¿Ya? Pensamos que íbamos a salir más bajo, no teníamos mucha expectativa, y en general salió bastante positivo, y eso también alienta a que podemos ir a hacer cosas, considerando ciertos indicadores que quizás no eran tan implementables para efectos de la realidad nuestra. Comprenderán que estas baterías se pueden aplicar en Brasil, en Guyana, en África, por lo tanto los indicadores son bastante básicos. Pero sí había un indicador que se cuestionó harto, que era, por ejemplo, la formación en discapacidad que tenían los médicos. ¿Ya? Y claro, nosotros tenemos muchos profesionales de la salud que tienen formación en discapacidad, pero salimos bajo en ese indicador porque los médicos no. ¿Ya? Y en realidad no tenían, y ahí tuvimos que ser súper transparentes, no tienen dentro de su formación. No tienen formación en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud tampoco, que es la CIF. Tienen formación en CIE, pero no en CIF. Por lo tanto, no tienen formación en el modelo biopsicosocial, que es lo que más nos acerca a la discapacidad del funcionamiento. Ese es un ejemplo. Otro más. Preguntaba si había un presupuesto específico para las personas con discapacidad. No tenemos un presupuesto específico. ¿Ya? Nuestro presupuesto está muy focalizado en programas que son para toda la población, considerando cierta población vulnerable, etcétera, ¿cierto? O con ciertas focalizaciones. Y la otra son presupuestos asociados a niveles de atención en salud y diagnósticos, que principalmente son las garantías explícitas en salud. Entonces, no hay nada fijo para discapacidad, y nosotros respondimos esas preguntas, ¿cierto? Y en realidad pensábamos que no debiera haber un financiamiento específico, porque si no tendríamos que hacerlo con las personas migrantes, ¿cierto? Más o menos con toda la población que uno considera con ciertos requerimientos o que tiene ciertas inequidades, sino que el financiamiento debiera tener la capacidad de responder a los requerimientos de toda esa población. Por eso tiene que ser inclusivo. Cuando hablamos de inclusivo, nos permite también responder a las necesidades de los niños y las niñas, tengan o no tengan discapacidad, de las personas cuidadoras, de las personas mayores, etc. Porque lo que requiere es disminuir barreras actitudinales, de infraestructura, ¿ya? De estructura, que no es lo mismo, que tiene que ver con la estructura del sistema sanitario, con acceso a servicios. Por lo tanto, nos permitía tener una proyección mucho más clara. Entonces, en resumen, lo que nos apareció que teníamos un avance intermedio. Por lo tanto, es bastante positivo porque no partimos de cero. Y en general, las prioridades de acción que nos aparecieron, después analizamos, ¿cierto? En sistema, nosotros en general en gobernanza salimos, la nota más alta era 1, ¿ya? Entonces salimos 0,7 en todo lo que es datos y evidencia, en gobernanza, en liderazgo quizás más bajo, pero en financiamiento en salud tenemos harto. Ya harto porque es financiamiento que existe, o sea, este sector tiene un financiamiento importante. No es suficiente, sí, pero tiene un financiamiento importante a nivel de APS y del nivel secundario, en acciones de promoción, etcétera. Y en prestación de servicios, en general los establecimientos de salud salieron con un puntaje importante, porque accesibilidad existe dentro. Cuando aparece la ley 20.422 del año 2010, uno de los primeros sectores que empezaron a generar y cambiaron el programa el modelo arquitectónico,
fue el ministerio a través de los CEFAM, ¿cierto? Y fue progresivo. Hay hospitales que todavía están en proceso, pero ya cumplen con la accesibilidad. Rehabilitación y ayudas técnicas también tiene un presupuesto y se ha ido potenciando poco a poco. En temas de autonomía y conciencia quizás ahí está un poco más bajo, ¿cierto? En asequibilidad también, porque aquí lo importante es el acceso a la información. Y ahí donde también estábamos bastante débiles, porque la información se asume a que todo el mundo la va a entender por igual, ¿ya? Pero falta accesibilidad en temas con intérpretes de lengua de señas, ¿cierto? Con un lenguaje más simple, pensando en la población con alguna alteración cognitiva, pensando en la población de baja visión o ceguera, ¿cierto? Que eso no se estaba incorporando. Y el recurso humano en general responde y tenemos la cantidad suficiente, ¿cierto? Quizás de médico, enfermera, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, pero la formación que tienen en temáticas de discapacidad es baja. Y ese es un trabajo que hay que hacer con la formación de pregrado para ir avanzando. Tuvimos muchas discusiones para definir las prioridades de acción, porque al principio nos salieron como 17 recomendaciones, ¿sí o no? Muchas recomendaciones, pero no las podíamos tomar todas porque más encima teníamos el compromiso de avanzar el trabajo estos 2 años. Entonces fue como, ya, pero ¿cómo las podemos ir trabajando y las podemos ir agrupando que nos sienten las bases y que tenga continuidad independiente de quién continúe liderando el departamento, ¿cierto? O si hay cambio de administración, ahí las organizaciones sociales tienen un rol fundamental para que esto tenga una continuidad. Y fue generar una política nacional de salud inclusiva para personas con discapacidad desde la gobernanza. Entonces, ¿qué es salud inclusiva? ¿Cómo se va a hacer la salud inclusiva? Y cómo se generan recomendaciones básicas, más que un plan de acción, que era lo que decías tú un poco, más decir, mira, este es el plan en el que vamos, sino que sentar bases concretas en que el nivel central, el nivel regional y el nivel local puedan generar cambios independientes si tiene financiamiento o no, sino que con los recursos propios que tienen. Si llega financiamiento, bienvenido sea, pero comprenderán que eso es bastante lento porque este país tiene muchas prioridades y muchas necesidades y cada vez que tenemos una emergencia, también eso perjudica, ¿cierto?, la continuidad de los procesos presupuestarios. Y la política podía incorporar muchas de las otras recomendaciones que aparecían ahí. Entonces, ese fue el primer compromiso que tomamos. Luego, liderazgo de las organizaciones de personas con discapacidad, y eso es cómo el ministerio trabaja con las organizaciones sociales, más allá si de una manera vinculante o no en el proceso de políticas públicas, sino que sean parte. Que sean parte, que trabajar con ellos, tomar decisiones en conjunto, porque también hay muchas recomendaciones que requieren el trabajo de las organizaciones sociales. Yo puedo hablar de discapacidad desde mi formación profesional y también como instructora CIF, y puedo hablar desde el modelo biopsicosocial de la perspectiva de derechos humanos. Pero no es lo mismo que venga la Judith a hablar acá, que venga Alejandro a hablar acá, siempre y cuando se sientan personas con discapacidad. ¿Sí? También hay que tener esa diferencia en cómo se vive con una discapacidad, cuáles son las barreras que se enfrentan. Entonces, eso se tiene que complementar, ¿ya? Y no es solo visibilizar, sino que es contar, vivir, empatizar, que el otro empatice conmigo, que el otro se ponga en mis zapatos y sea capaz de dimensionar lo que significa para mí llegar de aquí a esa puerta. Ya que uno dice, llego allá. Sí, pero para una persona que tiene movilidad reducida, el gasto energético es importante. Entonces, si yo le pongo un camino liso, no es lo mismo tenerle 1, 2, 3, 4, 10 escalones muy anchos. Ya que son cosas de simplemente proyectar. Pero para eso hay que conocer, hay que asumir, hay que sentir para poder pensar en el otro. Y la otra es programa de formación obligatorio sobre discapacidad. Y eso requiere formar a los equipos de salud en discapacidad, ¿ya? Y podemos hacer muchísimos cursos virtuales. Y eso uno lo resuelve sin ningún problema. Pero la idea es cómo permeamos y recomendamos qué se hace con una persona con discapacidad. ¿Qué pasa cuando llega una persona sorda a un establecimiento de salud? ¿Ya? ¿Qué le tengo que le hablo hacia abajo, le hablo hacia arriba, le hago señas? En general, los equipos de salud
tienen toda la voluntad del mundo para atender a las personas. O sea, los 2 años de pandemia fueron muy potentes para los equipos, siguen trabajando los mismos, tienen un compromiso importante y esto no se trata de voluntades, sino se trata de desconocimiento. Y es eso lo que nosotros tenemos que ir mejorando. Ya no son todos los equipos, hay personas que están acostumbradas, pero por ejemplo, hay muchas, nos llegan preguntas de repente de médicos que qué es la discapacidad. ¿Ya? Y uno dice, no tiene por qué saberlo. Ya, uno no se pone en la postura de, ay, ¿cómo no sabe? No, no tiene por qué saberlo porque no tuvo la formación en ello. No trabaja en ese área. Es un neurocirujano, por ejemplo. ¿Ya? No, o sea, tiene otro arte, tiene otras habilidades. Pero si tuviera el acercamiento, la formación mínima, podría saber lo que es tener discapacidad o vivir con discapacidad. Y ese programa de formación tiene que estar dentro de la formación de los equipos de salud, dentro del programa anual de capacitaciones. No pueden ser capacitaciones esporádicas, tiene que tener una formación importante, tenemos que tener las recomendaciones. Pero para poder, primero, capacitar, hay que tener una política nacional que diga, que siente las bases de lo que hay que hacer, y ahí, con las organizaciones sociales, poder hacer un trabajo también con los territorios. Ya acá tenemos un trabajo fuerte con los servicios de salud, fuerte con la Ceremi, tenemos muy buenas relaciones con el Servicio Nacional de la Discapacidad de nivel central y regional. Hay un compromiso importante de la academia también. Ya las universidades hacen mucho trabajo en discapacidad y a veces uno cree que no tiene brazos suficientes para llegar y eso porque no logra trabajar de manera intersectorial y confiar técnicamente en que otros también lo pueden hacer. Pero para eso hay que tener un marco conceptual definido. Ya nosotros no hablamos de capacidades diferentes, porque todos las tenemos. ¿Ya? Entonces, hemos escuchado, quizás no últimamente, pero sí con mismas personas del Estado hablar de capacidades diferentes. No, y eso disminuye completamente. Esto es una convención, estamos hablando de derechos humanos, por lo tanto yo no puedo cambiar el discurso como para ser más sensible con las personas con discapacidad. No, el Estado de Chile ratificó la convención el año 2008. Entonces se habla de personas con discapacidad. Bueno, y el 2016, cuando se hizo un estudio con la CACEN, se vieron muchos nodos críticos: entrega de servicios, sistemas de información, el personal sanitario asistencial, falta de conocimiento, y todo lo que levantamos ahora fue lo mismo que se levantó el 2016. Cuando se hizo el 2016, los datos quedaron ahí y no se usaron. Ahora el estudio nos dice que del total de las personas con discapacidad, el 70% tiene 3 o más condiciones de salud. Por lo tanto, lo que nos proyecta es que tienen peor salud que las personas que no tienen discapacidad. ¿Ya? Por lo tanto, y eso genera más riesgo de aumento de discapacidad, más riesgo de dependencia. ¿Ya? El tema es por qué tienen 3 o más. Eso es lo que tenemos que ir a mirar, que nos cuestionamos. También declara que el 51% tener alguna condición permanente o de larga duración. Y lo otro que nos apareció fue que la percepción de si los servicios de salud eran barrera o facilitador, apareció que era barrera. La primera barrera son el servicio de transporte y después aparecen los servicios de salud. Entonces eso a nosotros nos levantó una alerta muy importante, porque ¿cómo? Si tienen 3 o más condiciones de salud y una de las segundas barreras importantes son los servicios de salud, algo no está funcionando, algo está pasando. Cuando nosotros en el discurso decimos, tenemos CEFAM, o sea, nosotros tenemos establecimientos de salud en todo el país. No hay un lugar que no tenga un establecimiento de salud, no hay ni uno. Es universal, quien requiere una atención va y le asiste. Cuando uno llega no le van a preguntar si es ISAPRE o si es FONASA, en la urgencia tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que no estamos haciendo acciones de promoción? ¿Que no estamos haciendo acciones de prevención? Sí se hacen. ¿Y cuál es el problema? Entonces, eso es lo que tenemos que ir a mirar ahora, en detalle. ¿Ya? Y bueno, y las principales que respondieron las personas de dificultades permanentes de salud, ya así como con el tiempo prolongado, es que tienen dificultad física y o de movilidad.
Y eso no necesariamente está asociado a que usa silla de ruedas, etcétera, sino que tiene dificultades para movilizarse. Eso también nos da señales, porque tiene establecimientos de salud a lo largo de todo el país, pero si una de las principales causas es que las personas tienen dificultades en la movilidad, ahí también dice cómo llegan. Si la primera causa, barrera, son los medios de transporte, entonces quizás el problema no es dónde está ubicado el CEFAM, es que la gente no está llegando a los establecimientos de salud. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información que levantamos? Tenemos mucha información. El tema es que como que los servicios de salud son barreras, perfecto. Hay barreras actitudinales, bien, ya, pero es así a lo largo de todo el país. ¿Pasa lo mismo en Biobío, en Arica, en Magallanes? ¿Son todos los establecimientos de salud? Perdón. ¿Tu nombre? ¿Carmen? Ya. Carmen plantea un punto importante y que recuerdo haber estado en agosto del año pasado, estuve en Temuco, y uno de los que nos planteaba lo mismo que ella nos decía, que hay zonas en donde está la zona roja en la región de la Araucanía, ¿ya? Donde efectivamente no hay acceso a salud, porque primero los centros asistenciales no están funcionando, las personas no llegan, los equipos de salud tampoco te permite que haya equipos itinerantes y la gente tampoco puede salir de su residencia a la atención. Entonces, esos puntos son críticos. Y esa respuesta es mucho más que del sector salud. O sea, ahí está Ministerio del Interior, ¿cierto? ¿Cómo se puede resolver eso? Y ese está súper identificado. Si tú vas a la región de la Araucanía, hablas con el servicio de salud y lo tienen súper identificado. Ya, claro que las soluciones van más allá de la capacidad de respuesta que puede tener el servicio de salud al nivel central nuestro para hacerlo, porque hay otros riesgos que superan el riesgo o la barrera de acceso solamente, pero es algo que existe. Ya en otras partes pasa lo mismo, pero no porque sea zona roja, sino porque no hay forma de llegar, porque la barcaza no funciona o porque la barcaza no puede salir por el clima, etc. Por eso mismo hay que ir a mirar en cada territorio. Y la mirada territorial es clave con los equipos de salud, con los servicios, con la Seremi y con las organizaciones sociales. Porque también pasa que hay servicios que tienen iniciativas y han mejorado considerablemente la atención. Y eso lo tenemos que ir a mirar. Eso no está identificado, no está documentado. Y la experiencia que tienen las organizaciones sociales permite también decirle, por ejemplo, al director de un CEFAM, mire, yo no necesito solo que me priorice en la fila. Que te dicen, no, pero usted pasa adelante. Ya, hora de morbilidad. Pero lo van a atender 15 minutos, 20 minutos. El tema es que si es mi primera consulta y yo tengo una enfermedad poco frecuente, rara, huérfana o de diagnóstico complejo, le tengo que contar toda mi historia para que logre entender cómo llegué primero a tener este diagnóstico. Entonces ya, en ese rato ya pasó, si es la primera hora. O si cambió de médico, me está atendiendo otro. Entonces, es simplemente darse el espacio de tiempo más para entender mi historia y sobre todo que yo sé más que usted de la enfermedad, ¿cierto? Para que podamos llegar porque llega con un cuadro gripal, pero no es un simple cuadro gripal cuando yo tengo una condición de salud que es fluctuante, ¿cierto? Es cambiante o que me genera otra sintomatología. Por lo tanto, ese es un ajuste muy pequeño, pero que genera cambios importantes en la atención de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar los resultados, vamos a hacer un análisis territorial y con el trabajo de todos los territorios vamos a levantar líneas de acción y recomendaciones que van a quedar en la política para poder generar programas de capacitación y también ahí definir cuál va a ser el liderazgo de las organizaciones sociales y el rol que van a tener con el trabajo territorial. Ya vamos a usar los mismos indicadores para poder generar un proxy, ¿cierto? Y una comparación. Y les voy a dar el avance. No tenemos capacidad humana nosotros, mi departamento es un departamento de 5 personas más la jefatura, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que definir ciertas regiones con varios criterios, en conjunto con los servicios de salud también los fuimos definiendo. Entonces vamos a trabajar con Arica y Parinacota, con Coquimbo, con la metropolitana, porque es donde hay más población también, la región de O'Higgins, Biobío y los lagos. Vamos a hacer un trabajo con ellos, con diálogos, con trabajo, vamos a hacer un levantamiento, sobre todo con las organizaciones sociales. Todo eso lo vamos a hacer este año y la política deberá estar a fin de año.
ya que la vamos a revisar obviamente con quienes participaron en el inicio, hay que trabajarla con el intersector, y eso va a sentar las bases y va a generar recomendaciones súper mínimas y concretas, pero que sean factibles de implementar sin financiamiento y que sean factibles de optimizar con financiamiento. Eso, muchas gracias.